Yo no sé si a nuestro siguiente invitado le gustará especialmente la próxima noche de las ánimas o de los difuntos, el Día de Todos los Santos. Rafael Casares, investigador de fenómenos paranormales. Buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. No, el placer sin ninguna duda va a ser nuestro, porque en los próximos minutos vamos a charlar de algunos de los misterios relacionados con este día 1 de noviembre tan celebrado, y no solamente en nuestro país. Pues este día es un día que es conocido en casi todo el mundo por la relación que tiene con los fallecidos, con los difuntos, con las personas que ya no están entre nosotros, pero que no es de hoy en día, sino que incluso proviene de los druidas. Los druidas eran una casta sacerdotal de una religión antigua, una religión de la naturaleza, relacionada con los dioses y diosas de la naturaleza, que estaba extendida por toda Europa, por donde estaban los celtas. Y al llegar a Irlanda y a lo que es Gran Bretaña y también a Galia, los romanos tomaron esa costumbre porque eran sincréticos por naturaleza y tomaban las costumbres de los pueblos que visitaban y conquistaban. Y una de esas costumbres fue la de intentar atraer a esos espíritus desfavorables para, cuando estuvieran atraídos, poder expulsarlos. Esa es la idea. No atraerlos por sí, sino atraerlos y después expulsarlos. Vamos, engañarlos malamente. Engañarlos, sí. Para luego... Y tiene que ver mucho pues con todas las celebridades romanas, de la diosa Pomona, la diosa de naturaleza, porque ahora vamos a entrar en un periodo de muerte, vamos a entrar en el invierno, donde las temperaturas no son adversas a los humanos. Entonces necesitamos de la ayuda de los espíritus buenos, para que este sea un buen año de cosecha y no muramos en el intento. Estos son el origen general, ¿no? Bueno, pues un origen, como estamos viendo, que se remonta a muchísimos siglos, cuando los druidas eran los que se encargaban de manejar el sistema paranormal de las culturas anteriores. Bueno, ahora mismo en nuestros días la celebración del próximo 1 de noviembre también tiene lugar, como decíamos, en gran parte del mundo. Por un lado en España y en los países de habla hispana, que se parece bastante a la celebración, y por otro en el mundo anglosajón, con las famosas calabazas. Exacto. Y con los símbolos de Halloween. Tiene poquito que ver una celebración con la otra, a pesar de todo, pues, ¿verdad? Muy poco que ver. La hispánica es más dramática. Bueno, ya suficientemente lo va a tratar después con el mito de Don Juan en los infiernos, de Don Juan arrepentido, que al final, pues, por no haber hecho las cosas demasiado bien, es llevado hasta la tumba, ¿no? A cenar con un convidado de piedra, nada menos. Eso quiere decir que no se puede jugar con los muertos, y por eso yo creo que la sociedad hispánica es muy sabia, y verdaderamente pocas personas pueden decir que tienen el valor de hacer ese tipo de cosas. Y sin embargo, el Halloween, que tiene también mucho que ver con la noche de Walpurgis en Alemania y en los países escandinavos, pues tiene que ver más con los monstruos. Pienso que se debe a que el clima es mucho más adverso todavía en el norte, y por eso las condiciones de vida son peores. Walpurgis o Halloween pues se celebran, yo he estado en Norteamérica y Canadá celebrándolo, y es una fiesta entrañable, como los Reyes Magos para aquí, para nosotros, ¿no? Donde es sobre todo una fiesta de niños, donde los niños de alguna forma, al vestirse de vampiros, de calabaza con dientes, de momia, pues le pierden un poco el respeto a esos monstruos, y de alguna forma se hacen familiares con ellos y ya no tienen tanto miedo, ¿no? Entonces ahí van por todas las casas que están recubiertas de luces de colores, luces calabaza, de color calabaza. Detrás de los visillos, detrás de las cortinas, hay fotos, dibujos de fantasmas, de vampiros, de monstruos, de Frankenstein. En el jardincito que suelen tener en las casas alrededor, pues suele haber estatuas grandes, hechas como las fallas, pero más pequeñas, de todos los monstruos. Y los niños van este día por la noche, muy tempranito, incluso acompañados de sus padres, pues con una bolsa, diciendo que o te dan un susto o le tienes que dar un caramelo, ¿no? Si no le dan un caramelo, pues te dan un susto. Entonces allí, pues, no sé, la vecina con la que nosotros estábamos se gastó 10.000 pesetas en bombones y caramelos, y a los 5 minutos ya se lo habían acabado. Un montón de niños pequeños, bueno, así, ya muy grandes, ya no les da un poco de vergüenza. Una tradición, como estamos viendo, que no tiene nada absolutamente que ver con la nuestra. La que podría tener algo es que quizás esa noche las puertas invisibles se abren.
¿Y cuáles son esas puertas invisibles? Unas puertas que hay entre los vivos y los muertos, digamos unas puertas dimensionales, como queramos llamarlo. Se ve también en muchas películas de tipo de Halloween y tal, donde en ese momento la lucha entre el bien y el mal pasa por el filo de la navaja, y es muy fácil para los seres desencarnados venir a este mundo y para nosotros pasar a él. Por eso también ocurre con Don Juan, que invita al corregidor, y también puede pasar que en ese día o esa noche pues los monstruos, los vampiros, los seres negativos, las sombras, los demonios se acerquen mucho más al nuestro y estén más cerca de nosotros. O sea que es una noche crucial de encuentro entre ambos números. Es la noche en que las dos dimensiones de los vivos y la de los muertos están más cerca. Bueno, yo no sé si esto va a tranquilizar a algunos de nuestros espectadores especialmente miedosos. Espero que no. Espero que no. Hay que mantenerse alerta, porque si no cree uno en la magia, entonces que merece la pena creer. Bueno, yo iba a preguntarle ahora mismo a Rafael si él cree en los espíritus, en esos seres paranormales, en esas fuerzas que entran desde la otra dimensión, pero yo creo que mejor que preguntar a Rafael si cree en fantasmas es preguntarle qué son los fantasmas. Pues yo creo poco en fantasmas, aunque parezca mentira. Creo poco, no quiero decir que me cierre a esa posibilidad, pero el fantasma entendido como el alma o el espíritu, porque también hay diferencia entre alma y espíritu muy grande, muy importante. El alma y el espíritu de un ser humano que una vez desencarnado o muerto vuelve de nuevo a la tierra, por alguna razón, normalmente porque tiene pues algo pendiente aquí, por una emoción muy intensa. Eso es un fantasma. Un espectro sería pues simplemente una impregnación de una energía emocional muy grande, por ejemplo un suicidio, un asesinato, una muerte con algo pendiente, una herencia, un ajuste de cuentas, que hace que esa persona no muera tranquila y emita una vibración, nosotros llamamos en parapsicología telerragia, o sea, es una energía desconocida pero medible, cuando tuviéramos los aparatos adecuados, que se impregna en las paredes, el suelo, incluso el ambiente, y queda grabado como una película, como un vídeo, pero con emociones, con todo lo que esa persona pasó en ese momento. Y el espectro siempre es lo mismo, es pasar una sombra, pasar una energía, pasar una vivencia y repetirla, como si nosotros le damos a un vídeo y vemos varias veces la misma película. Eso sería la diferencia fundamental entre fantasmas y espectros, que me parece muy grande. Normalmente todos los espíritus que hay en Granada suelen ser espectros, no fantasmas. ¿Y es más difícil entonces encontrarse con un fenómeno en el que lo que hayan implicado sean lo que acaba de definir como fantasmas? Muy difícil. Yo no he encontrado todavía un caso claro, aunque hay algunos en Granada, un caso claro en que el espíritu, el fantasma, se comunique con nosotros, y nosotros le podamos pedir una respuesta y este nos la proporcione. Si no nota una respuesta, no hay interacción, posiblemente sea un espectro, es decir, una grabación de un ser que fue vivo y que ya no está vivo. Bueno, pues hecha esa diferencia y ya que ha salido el tema de Granada, Rafael es coautor junto a Juan Arcos de un libro que se llama 13 historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist, que vio la luz hace ya unos cuantos años y que se ha convertido en libro de cabecera para muchos de los amantes del tipo de literatura de terror, y no solamente de la literatura, sino de este tipo de manifestaciones paranormales o poco normales o que asustan un poco. Aquí recogidas hay 13, pero Granada es una ciudad en la que hay gran cantidad de... Sí, hay muchos más. De hecho, el libro me lo planteé como un experimento sociológico y parapsicológico, por la sencilla razón de que en una ciudad relativamente pequeña como Granada, y no solo ciudad, sino incluso en unos barrios, en una calle concreta, puede haber 3, 4, 5 casas encantadas, o sea, que tienen espanto, que tienen miedo, como se suele decir aquí, en la misma zona. O sea, yo he querido hacer una conjunción de todas esas casas en una ciudad y ver cómo todos los patrones se van cumpliendo uno por uno, aunque la gente que manifiesta, porque estos son datos de primera mano, hay muchas otras casas, pero no tengo datos directamente, sino me han dicho que, o una persona dice, no, yo quiero saber quién lo ha visto y qué ha sentido en ese momento. Hablar directamente con la persona. Hablar directamente con los testigos. Pues los testigos no se conocen entre sí y de hecho no les gustan estos temas porque les dan miedo. Entonces es muy curioso cómo se repiten los mismos acontecimientos de una en otra persona
sin conocerse entre sí y sin haberlo leído, porque digamos este es el primer libro que habla sobre casos reales, investigados de una manera parapsicológica, de casas encantadas en el mundo, no es de otro. Ha dicho una cosa interesante, casi todo el mundo, o gran parte de la gente que ha vivido un fenómeno paranormal, que ha estado presente cuando ha ocurrido un poltergeist, le ha dado miedo. Sí, 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 sí. A mí personalmente yo me echaría a correr y todavía estaría sin parar. Puede ser. De hecho, una de las de los síntomas que nosotros, los que investigamos la parapsicología, intentamos ver cuando hablamos con un testigo, es la reacción que tienen al contarlo. Normalmente muchas personas dicen, mira, mira cómo se me pone todavía la carne de gallina. Y entonces eso es muy difícil de imitar, de hacer un teatro de esto. Y entonces esta persona tendemos a creerla, ¿no? Cuando sí. Empalidece, cuando empieza a tener temblores, ¿no? Dice, pues mira, esta persona lo está volviendo a vivir otra vez. Cuando lo cuenta como una historia que lo ha dicho miles de veces, tuvo una cervecilla y tal, ya se convierte más en la historietilla, ¿no? Más leyenda que caso real, ¿no? Bueno, como decimos, estas son 13 historias de las muchas que se pueden encontrar charlando con gente de Granada que ha vivido un caso. A mí me gustaría destacar en la noche de hoy, antes justo de comenzar esta entrevista, Rafael y yo tuvimos oportunidad de charlar y de decidir cuáles eran algunos de los casos que nos parecían más llamativos o tal vez de dar más miedo o que fueron de los más impactantes en su momento, y hemos decidido que tanto el caso de el que ha sido como de última forma el edificio de la Diputación en la calle Mesones y el de la señora de negro nos parecieron los más interesantes. Así que, Rafael, ¿por cuál le apetece que comencemos a charlar? Pues primero por el de la Diputación, porque parece que ahora está más de moda. Estos casos fueron sacados a la luz por el periódico Dial, basado en los datos de Juan Burgos, que tenía, junto con otras personas, otros grandes investigadores de Granada, los pioneros, que tenían el grupo Omega. Bueno, pues el caso de la Diputación está muy de moda porque es, como digo en el libro, el caso de fantasmas más caro de la historia. No sé ya en la Edad Media, pero que nosotros conozcamos el caso más caro, porque la Diputación no ha podido vender ni permutar ni hacer nada con el inmueble, dejándolo vacío y dejando que se caiga como se está cayendo ahora, y le están intentando hacer una reforma. No sé, es el edificio más horrible y más monstruoso que se haya construido nunca también. Bueno, pues este edificio de 1979-80, donde estaban los almacenes Volvor, y antes con los almacenes de Magdalena, pues han tenido pues una gran cantidad de efectos de parapsicológicos, de parafísicos, donde allí los trabajadores y trabajadoras pues siempre parece que estaban siendo vigilados, que se movían las cosas, que las máquinas de escribir eléctricas escribían solas, los sensores subían y bajaban, las escaleras mecánicas también, había muchos problemas. Y cuando entró en 1985 a manos de la Diputación, continuaron lo mismo. Mientras se hizo la reforma, el arquitecto y trabajadores pues se encontraron con numerosos restos óseos. Algunos se dice que eran de niños, otra gente lo explica pues porque si había allí una parroquia, había habido iglesias, es normal que la parroquia tuviera cada una su cementerio particular y estuvieran ahí enterrados otras personas. Otras personas más morbosas pues decían que eran pues, los hijos de las monjas que había allí, que habían tenido abortos y lo habían... Eso ya me parece muy morboso, pero sí es cierto que se sacaban cantidad de huesos durante esta reforma que para que no fueran paralizadas las obras directamente se tiraban al río Genil, y allí pues se perdió la pista de tales huesos, ¿no? Parece ser que había problemas, se perdían las herramientas, los planos del arquitecto. En fin, que no era un lugar fácil para trabajar y la gente tenía miedo. De hecho, estaban todas las mesas forradas con estampicas de los santos, de la Virgen, de Cristo, de no sé quién, de San Pancracio, porque temían que por la noche pues, pudiera pasar que se perdiera todo el trabajo del día, que los papeles se traspapelaran, válgame la redundancia. Pero peor, quien lo ha pasado peor ha sido los guardas jurados, que han pasado auténticas noches de terror, escuchando como encima de donde ellos estaban pues se oían ruidos, pasos, carreras, se veían extrañas luces, se oían chirridos.
Hay un investigador parapsicológico en Granada que lo achaca a la enorme cantidad de tubos que hay de refrigeración y de agua caliente, de fría. Pero bueno, todos los edificios la tienen, ¿no? Y quizás no le pasa todo eso, ni tiene que ver con los ascensores que suben y bajan. Este investigador es Carmelo, que es muy crítico con el fenómeno de la casa encantada de la Diputación, y él considera que la mayoría pues se debe a malas apreciaciones de la gente. Por eso, cuando parece ser que encargaron de una manera encubierta a la Diputación, a este grupo que me he referido antes, Omega, la investigación oficiosa de qué es lo que estaba pasando allí, pues la verdad es que hay mucha confusión. Hay muchos datos que nos dicen que sí, que efectivamente, que en 2 o 3 noches se reunieron allí muchas personas, que se grabó quizás la psicofonía más larga de la historia, posiblemente la más terrorífica, aunque no se puede asegurar que fue allí donde se grabó, según Carmelo, pero tendemos a creer que sí, que pudiera ser los sótanos de calderas de la Diputación. Normalmente se le atribuye esto a Mariano Carmona Almendros, que fue el pionero aquí en Granada, que abrió una tienda, una librería de libros raros, y precisamente en esa calle, en la calle Mesones. Bueno, unas investigaciones que tuvieron lugar en su día, sí, y que esclarecieron un poquito qué era lo que ocurría. Pues no sé si lo esclarecieron o lo hicieron todavía más misterioso, más fantasmal. El caso es que los datos que se obtuvieron, excepto la psicofonía, no han sido hechos públicos. Y para escribir este libro me entrevisté con Juan Burgos y le pedí, pues bueno, pues todos los datos que tuviera, científicos, que él decía que habían ido varias empresas científicas a investigar esto, incluso sobre efectos de fotosíntesis invertida, cosas muy extrañas, y sobre los ruidos, pero luego al final no pude volver a contactar con él y me quedé sin saber cuáles son esos datos científicos. Hoy por hoy no tenemos más que los testimonios de determinadas personas. Efectivamente ya han ocurrido cosas muy extrañas, como las de un guarda jurado que sintió una luz azul que se le venía encima, que casi lo asfixiaba, como unas rodillas que le intentaban ahogar y que no podía respirar el pobre hombre. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano se levantó y salió corriendo. Bueno, como ven, son historias que en una noche como la que vamos a celebrar dentro de poco no se pueden contar, sino es con mucha luz de por medio. El caso de la mujer de negro también ha sido otro de los más conocidos de toda Granada. Sí, porque también estuvo en la prensa durante mucho tiempo y bueno, la enorme cantidad de testimonios que hay pues avalan que fue un caso muy importante. Igual que no sé si decirte si el supuesto espectro fantasma de la Diputación todavía sigue allí. Lo pongo en duda, puede ser que sí. El de la mujer de negro yo creo que no, que ya no sigue allí, porque hay muchísimas enfermeras, auxiliares clínicos, incluso médicos, pero los médicos muy reservados, por supuesto, no dicen nunca nada porque se juegan todo el puesto de trabajo y el prestigio, pero sobre todo los auxiliares y enfermeras me han hablado muchísimas veces de todo lo que han pasado allí, que fue terrorífico verdaderamente. Bueno, a lo mejor a algún espectador le estamos pillando, me imagino que no, porque como decimos es uno de los aspectos más conocidos de la vida paranormal granadina. La señora de negro, ¿quién era y dónde se aparecía, Rafael? Pues se tiene la sospecha de quién es y cómo se llama, una señora de Motril o Almuñécar o Salobreña, que vino aquí embarazada de un par de gemelos, de mellizos, y por lo visto, según algunos partes médicos, por una enfermedad extraña, no muy común, que se llama eclampsia, pues tuvo varias disfunciones que la llevaron a estar muy cerca de la muerte. Entonces, por lo visto, le hicieron una operación en la que pudieron sacar bien los gemelos, pero ella falleció en esta operación. Claro, como hemos dicho antes, que lo que esa energía impregna son sobre todo emociones muy fuertes. Si esta mujer, que vestía de negro, porque es de los pueblos, de los tiempos de antes, quizás por parientes fallecidos, pero vestía completamente de negro, tenía una gran ansia de tener esos gemelos, de conocerlos, de tratarlos, de criarlos en familia, y al final no pudo por esta enfermedad, pues quizá esa frustración, esa energía, antes de morir tuvo tiempo de materializarse en las paredes del clínico, y en la sala de paritorios, pues una parte de ella volverla bastante extraña, ¿no? Como ver aparecer
pues, un auxiliar que se entró en una habitación, miró y vio una mujer vestida y todo, vestida de negro, tumbada en la cama. Se pegó un susto porque allí no había nadie, ¿no? Estuvo, bueno, es que una paciente que ha metido en ese momento fue a ver si consultar, a ver si debería estar, y cuando llegó otra vez no había nadie. O incluso una enfermera, no sé si es la señora Ross, que en cierto momento intentó abrir la puerta y la puerta no se abría. Había alguien que le estaba empujando desde atrás para que la puerta no se pudiera abrir, de tal manera que le pegó un empujón a la puerta y ella pues salió despedida. Cuando volvió a intentar entrar, no había absolutamente nadie por allí, ni nadie que hubiera podido entrar en la habitación. Se habla, por ejemplo, de la mujer de un médico que tuvo tal susto por la noche mientras estaba esperando a dar a luz, que salió la cosa mal y perdió el hijo. Incluso otra enfermera o auxiliar que en una ocasión le arañaron la espalda y encontró que tenía toda la espalda con una marca de uñas a todo lo largo de la espalda, ¿no? Pero son una marca de uñas curiosa, porque ella dice que no duró todo el día, sino que a lo largo del día se fue pasando esa marca. No como si hubiera sido un arañazo real. Como si fuera sido un arañazo real, sino algo distinto. Quizá una impresión subjetiva, mental, que quizá este espectro fantasma en este caso, pues pudiera meterlo dentro de la mente y por sugestión. Hay unas cosas en parapsicología muy interesantes que se llama dermatografía, donde las personas hipnotizadas pueden somatizar cosas en la piel, como incluso el eczema o algo así, eso tiene que ver con la psicología. Pudo tener esa impresión de arañazo y ella producirse el arañazo mediante el subconsciente. Sí, hay muchas. Como estamos viendo, son solamente dos pequeños ejemplos de los muchos que se pueden encontrar si se acercan primero a estas 13 historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist, o si sencillamente deciden charlar con algunas de las gentes del lugar especialmente aficionadas. Bueno, Rafael, antes de marcharnos, a mí me gustaría decir que aunque estos dos casos que hemos hablado, tanto el de Diputación como el de la señora de negro, que eran dos casos de apariciones poco gratas o incluso violentas, que no todas las apariciones que se dan en casas encantadas, a Dios gracias, son de espíritus o de espectros o de... no me atrevo ya a denominarlo porque no me sé exactamente cuál es la denominación correcta, que no son siempre violentos. No, al contrario, son muy raros en la historia de la parapsicología casos de espectros, fantasmas violentos. Normalmente no suelen meterse con nadie, hay que temer a los vivos y no a los muertos, eso es verdad. Y además, incluso en los casos violentos es una violencia relativa, ¿no? Pero luego hay otros casos, como de otros tipos de espíritus, que también me gusta mucho, el de hadas, de gnomos, de duendes, que aquí en Granada había una gran tradición, que lástima que se haya perdido, pues que son muy gratos, que ayudan, que, bueno, un poco juguetones también, pero que ayudan en muchos casos y por lo menos dan compañía a ciertas personas que solo tienen en esa casa al espíritu. Y quería decir, si me lo permites, a nuestros telespectadores, que si alguno de ellos conoce un caso de casas encantadas, o de duendos, de apariciones, de cualquier cosa, porque ya me ha dicho el editorial que gustaría que hiciera una segunda parte, que si tiene casos de primera mano, pues por favor que contacte conmigo, pues no sé, a través de ti o de cualquier otra fórmula. Estaremos encantados si cualquier persona se dirige a Localía Televisión Granada. Con la máxima discreción, por supuesto. Con la máxima discreción, por supuesto, de proporcionarles el contacto con Rafael Casares. Bueno, pues nos han quedado en el tintero esos seres buenos, que quizá de ellos habría que hablar otro día que no fuera el Día de Todos los Santos y de Todos los Muertos. Así que, Rafael Casares, gracias por haber estado con nosotros para hablar en esta trágica noche de cosas trágicas y esperamos que nos podamos volver a encontrar próximamente aquí en este programa. Cuando tú quieras, muchas gracias. Gracias.